Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Luz y bueno, en esta oportunidad les voy a traer un caso práctico en lo que es la resolución de conflictos. Bueno, sin más, iniciamos con la resolución de este casito. Vamos a ponernos un poco en contexto para interiorizarnos en el papel, nosotros como administradores y los trabajadores que tenemos. ¿Qué es lo que ha pasado en la empresa? Pues un día vienen hasta nuestra oficina un grupo de trabajadores en donde pues nos amenazan con realizar una huelga dentro de la organización. Esto debido a que no se les ha cancelado un bono promedio de la gestión 2018. Pero también es pertinente analizar y ponernos en situación de que estamos viviendo una coyuntura bastante difícil, que es la pandemia. Dado esta introducción, pues nosotros cómo evaluaríamos, manejaríamos, resolveríamos y generaríamos compromisos sin afectar a alguna de las partes, que somos nosotros como administradores y ellos como nuestros trabajadores. Bueno, primero un pequeño previo. ¿Qué es un conflicto? Porque acá vamos a tratar lo que es la resolución de conflictos. Un conflicto es una oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente incompatibles. En palabras más sencillas y resumidas, un conflicto llega a ser una situación indeseada, una situación bastante tensa y difícil que muchas veces, y yo creo que todos hemos concordado con esto, preferimos evitar. Preferimos evitar ese estrés que nos pueda ocasionar. Pero esa no es la solución adecuada en el momento que se diera un conflicto, ya sea a nivel laboral, a nivel personal. Debemos tener la capacidad de solucionarlo. Para lo cual, pues a continuación voy a nombrarles un poquito las alternativas que podría sugerirles si se presentara una situación de esta naturaleza. Bueno, a continuación vamos a ver aquellas etapas por las que va a cruzar o las que va a pasar un conflicto. En primera instancia tenemos lo que es la formación del conflicto. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? Se va a hacer lo que es la evaluación de la situación. ¿Qué vamos a ver dentro de este punto? Ya poniéndonos en el papel, vamos a analizar tres aspectos relevantes. Primero está la situación de recesión en la empresa. Debemos tener en cuenta que estamos viviendo una situación bastante difícil, como anteriormente lo estábamos mencionando. La pandemia ha golpeado en gran medida a todo sector económico del mundo, empresas, colegios, universidades, negocios. Todo ha sido completamente paralizado y nosotros no somos la excepción. No ha habido actividad económica, por ende no ha habido ingresos y por ende, consecuentemente, no hemos podido cubrir con los salarios, la planilla de sueldos que tienen los trabajadores. No solamente en nuestro caso, sino a nivel mundial. Como segundo punto tenemos la situación de necesidad en los trabajadores. Como anteriormente habíamos indicado, pues esta situación ha golpeado de gran medida en lo que es el factor económico en todo el mundo. Muchas empresas han optado por dos alternativas: o cerrar la empresa o despedir trabajadores. Y esto por la excesiva cantidad de costos que se estaba acumulando por la inactividad del sector. Y por último, debemos tener en cuenta que la responsabilidad no solo es de una familia, es más de una. ¿Por qué? Nosotros somos administradores. Estamos a cargo de 330, 20, 10 trabajadores donde cada uno tiene por quién velar. Esa es nuestra responsabilidad como administradores también. Y esto pues ocasiona dos conflictos, un conflicto de valor, esa empatía, ese sentimentalismo que tenemos al ser humanos. Pues
vemos en una situación difícil a nuestros trabajadores, pero también nosotros nos vemos apretados por la coyuntura y de sobremanera en lo que es al dinero. También tenemos un conflicto de metas, ya que los trabajadores requieren de este dinero, ya sea para pagar cuentas, pagar o colaborar en casa, si es que tenemos trabajadores que todavía viven con sus padres, o trabajadores que tienen ya una familia, que eso es mucha más responsabilidad. Pueden tener colegiaturas, pueden tener a la esposa embarazada, al esposo con alguna enfermedad. Es donde aquí ocurre ese conflicto como administradores en nuestro interior. Como segunda fase tenemos el conflicto violento, que es donde se van a desencadenar lo que son las exigencias y amenazas de ambas partes. ¿A qué nos referimos con esto? Pueden ocurrir tres cosas. En primera instancia, pues podemos pedir al grupo de trabajadores que se aproximen a nuestra oficina, a reunirse con nosotros, preguntarles qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que necesitan, qué ha pasado, ¿no? Para ponernos en contexto como administradores. Pero esto puede ocasionar una reacción, que es la defensiva, estar a la defensiva, esas actitudes violentas de parte de los trabajadores. Inclusive nosotros no nos salvamos de eso. Es posible que nosotros también saltemos por la reacción tan agresiva de nuestros trabajadores, pero es aquí en donde tenemos que mantener la calma. Necesitamos de calma y empatía, y eso es lo que hace un gestor del talento humano. Mantener la calma, la compostura para poder manejar la situación y pues que las partes no salgan afectadas, ya sea por una agresión verbal o física que pueda ocurrir. Como tercera etapa tenemos lo que es la transformación del conflicto. Aquí es donde vamos a recurrir a aquellas instancias en donde se pueda ya proponer soluciones. Vamos a recurrir a reuniones, tratados, compromisos. Y de esta manera pueden ocurrir tres cuestiones. En primera instancia, lo que es el de informar de la situación de la empresa a los trabajadores. Muchas veces, pues en nuestro diario vivir dentro del trabajo, y más si somos el jefe, pues dejamos de lado lo que es la comunicación con nuestros subordinados y más bien decimos que se concentren en lo que tienen que hacer dentro de la empresa, sin informarles de lo que realmente está ocurriendo. Esto es un aspecto que se debe corregir dentro de la organización, y más en una situación tan delicada en donde todos tienen necesidades y urgencias. Podemos proponer una reunión con el dirigente del sindicato que pues pudo venir a nuestra oficina a decirnos que iban a tomar estas medidas. Podríamos hablar con él, proponerle ciertas medidas, compromisos. Si está de acuerdo también puede hablarlo con el grupo sindical, y obviamente con toda la amabilidad y la apertura posible, pues esperaríamos la respuesta, ¿no? Y por último tendríamos lo que son las negociaciones conjuntas, y esto ya es tener una reunión con todo el sindicato o grupo de trabajadores que vinieron con esa preocupación, ¿no? De que no se les estaba pagando ese bono, estábamos saldando eso, pues no tenían otra medida que tomar para que sean escuchados, y aquí es donde ya se hablaría con calma, manejando la situación, escuchando qué es lo que necesitan, qué es lo que ha pasado, qué es lo que requieren, en qué estarían de acuerdo con nosotros, en qué no estarían de acuerdo con nosotros para poder llegar a un acuerdo común. Como cuarta etapa vamos a tener lo que es el cambio social, ya el arco iris después de la tormenta. Es aquí donde vamos a tratar de implementar una situación ganar-ganar, tanto para la empresa como para los trabajadores. Dentro de este punto tenemos que
ver lo que es la preparación para negociar, ya que debemos realizar y tomar en cuenta ciertas actitudes, ciertos puntos y ciertas acciones que debemos estar a la expectativa para que todo apunte al éxito, ¿no? A que se llegue a la resolución del conflicto. En primera instancia vamos a tener lo que es el diagnóstico de la situación, lo que hemos hecho anteriormente, escuchar las preocupaciones de las partes, análisis de la situación que atraviesan ambas partes, nosotros como administradores, ellos como trabajadores, como papás, como mamás, como tíos, como hijos, y por supuesto lo que es la empatía y el realismo. Obviamente hay que tener cierto sentimentalismo por estas situaciones que están pasando nuestros trabajadores. Sin embargo, no debe salir de la realidad por la que estamos pasando para que no haya un desbalance, ¿no? Que no sea algo desventajoso para la empresa y algo desventajoso para los trabajadores. Hay que velar esa parte. Luego tenemos el plan de negociación, que sería ya poner sobre la mesa todas las propuestas de solución que nosotros damos a los trabajadores. Una opción, una sugerencia que puedo acá permitirme ponerles puede ser una prórroga de tiempo, ¿no? Una vez ya explicada la situación, por todo lo que estamos pasando, por todo lo que están pasando los trabajadores también, pues se puede pedir una prórroga de tiempo en cuanto al pago de este bono. Compensaciones acordadas. Puede ser que el pago de este bono pues se traslade para otra fecha. Sin embargo, nosotros como empresa veríamos otras maneras de poder compensar esta ausencia, esta tardanza, ¿no? en este pago. Y por último pueden haber nuevos términos de trabajo. Puede ser que propongamos nuevas políticas, nuevas áreas de trabajo, tal vez habilitar alguna área para los trabajadores y sus familias, en donde podamos suministrarles tal vez de lo que son insumos, alimentos, tal vez material o de bioseguridad si es que lo requieren, tal vez atención médica especializada, algo que podamos cubrir nosotros también como empresa. Son una de las múltiples sugerencias que cualquiera de nosotros como administradores podemos realizar. Y por último, tenemos que tener en claro lo que es las habilidades para negociar de las partes en conflicto. Aquellas actitudes que garanticen que esta negociación va a salir con éxito. Entre ellas puede ser la escucha efectiva de ambas partes, ¿no? Nosotros como administradores poder escuchar aquellas preocupaciones de nuestros trabajadores. Una actitud abierta. Si nosotros nos cerramos a las inquietudes, a aquellas cuestiones que preocupen de sobremanera a los trabajadores, pues difícilmente vamos a llegar a un acuerdo. Y por último, tener lo que es la calma y optimismo. Pueden ocurrir varias cosas dentro de un conflicto, gritos, peleas, inclusive golpes, pero es ahí donde nosotros deberíamos tener la capacidad de poder calmar a las partes, ponerlos en una situación tranquila para poder llegar a un acuerdo coherente y un optimismo. Por más difícil que sea el conflicto, siempre va a tener una solución. Ya casi terminando, lo que vamos a tener pues en este punto son los beneficios que nos trae el conflicto, aunque suene algo paradójico, ¿no? Algo bueno queda de una situación tan difícil. De esta manera podemos resaltar 3 beneficios. Mejora el conocimiento de cada integrante del equipo de trabajo. Por supuesto que sí. Nosotros, en este pequeño caso que nos hemos dado, pues estamos informando a los trabajadores de la situación por la que está pasando la empresa. Puede ser posible de que, no sé, la empresa pueda estar en una situación tan delicada en cuanto a términos económicos, que los trabajadores inclusive pues puedan poner de su parte para dar solución a esto. Puede haber
la integración al equipo y fortalecer las relaciones de estos. Al vernos con estas situaciones difíciles, por ver por lo que está pasando mi compañero de trabajo, mi jefe, mi secretaria, pues eso incentiva a lo que es a lo que es el fortalecimiento de las relaciones, al poder dar solución no solamente a este conflicto, sino a los que vengan en adelante. Y por último, es un medio para encontrar soluciones. Como se había dicho en el punto 1, al ver esta situación, al conocer la realidad por la que está pasando dentro del ambiente laboral para este caso, pues los trabajadores pueden aportar, pueden poner su granito de arena para poner una solución a este conflicto. Bueno, pues para terminar podemos tener 3 puntos relevantes dentro de la resolución de un conflicto, donde ya sea fuera del ámbito laboral, es muy aplicable incluso para el ámbito personal. Deberíamos considerar estos 3 puntos, que son el mencionar en lo que se está y lo que no se está de acuerdo. No nos podemos quedar callados. Hay ciertas cosas que nos gustan y hay ciertas cosas que no. Y más si es en un ámbito laboral, pues es preferible mantener informado a nuestro círculo de trabajo qué es lo que nos agrada, cómo trabajamos, cómo estamos a gustos. Esto para efectivizar el desempeño de toda el área. Después tenemos el trabajar el problema, no enfocarse en la persona. Muchas veces cuando estamos en conflicto pues tendemos a culpar. Tú eres el responsable de esto, tú te encargas de solucionarlo, tú eres el culpable, tú eres el culpable. Y no ese es el caso. Debemos tener la madurez suficiente para poder enfocarnos en el problema y no en la persona. Podemos corregir situaciones, mas no a las personas. Podemos apoyar a que cambien las actitudes. Y por último, si la controversia continúa, recurrir a otras instancias mediadoras. Puede ser que el conflicto llegue un poco más lejos de solamente una conciliación o unas reuniones con el equipo de trabajo, para lo cual nos debemos referir a otras instancias de la empresa. Puede ser un ejecutivo, un gerente general, para poder llegar a un acuerdo lo más sensato posible. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les ayude bastante este pequeño caso que nos pusimos. Les repito, esto ayuda bastante, no solamente para un ámbito laboral, sino para un ámbito personal. El huir, el evadir, esquivar conflictos, pues no es la manera más adecuada de poder llevar nuestras vidas rutinarias. Lo mejor es agarrar al toro por los cuernos, poder llegar a un acuerdo común, dejar las partes en calma y pues tener una solución de manera inmediata en donde se dé una mejor relación entre las partes y pues las dos lleguen a un acuerdo conjunto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Que tengan una muy buena noche, mañana o tarde. Eso sería todo. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias.